Muy bien, vamos a pasar a la predicación de la palabra. En esta mañana vamos a mirar Hechos, capítulo 17, versículos del 10 al 15. Hechos 17, del 10 al 15, es la historia de Pablo y Silas en Berea. Y en la predicación anterior, porque hemos estado haciendo una serie de predicaciones acerca de este libro de los Hechos, en nuestra predicación previa en este libro de los Hechos, estuvimos viendo el alboroto en Tesalónica. Quizá algunos os acordéis, pero estuvimos viendo el alboroto en Tesalónica y eso fue Hechos 17 del 1 al 9. Eso fue lo que vimos la otra vez. Y resumiendo, en Tesalónica, pues Pablo y Silas predicaron en una sinagoga de los judíos, lo hicieron varias veces en diferentes sinagogas, y en Tesalónica ellos entraron en una sinagoga de los judíos, y nos dice la Biblia que en Tesalónica algunos creyeron, pero otros tuvieron celos y causaron un gran alboroto para acusar y perseguir a los cristianos. Pero finalmente Pablo y Silas lograron escapar. Y hoy vemos que Pablo y Silas dejan Tesalónica y llegan a Berea. Y esa es la siguiente escena que vemos en la palabra de Dios. Entonces voy a leer rápidamente de nuevo estos versículos aquí en Hechos 17, del 10 al 15, que dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Veis? Hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles, o sea, los bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces vamos a comenzar viendo qué pasa aquí en Berea, qué está ocurriendo en esta situación específica. Y primero de todo, vemos que Pablo y Silas fueron enviados desde Tesalónica a Berea para escapar de la persecución. Es lo que nos dice aquí el versículo 10. Al principio del versículo 10, ¿lo veis? Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. O sea, después del problema que hubo en Tesalónica, que los estaban persiguiendo, los hermanos, para proteger a Pablo y a Silas, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Estaban escapándose. Berea, por cierto, era una población a unos 70 kilómetros de Tesalónica, y es una población que sigue existiendo hoy. Y por cierto, he de decir que este verano mi familia y yo estuvimos en Tesalónica. Y esto lo digo porque, bueno, siempre es bonito visitar a un sitio que aparece en la Biblia, ¿no? Y ahí estaba Tesalónica.
Y bueno, fue interesante, es un sitio muy bonito en Grecia, está muy cerca de Bulgaria, hace frontera con Bulgaria y con el coche pues bajamos a Tesalónica y como anécdota pues vimos un folleto evangelístico en el suelo, allí tirado en Tesalónica, lo cual nos dice que hay creyentes intentando evangelizar a la gente de Tesalónica y gloria a Dios por todo ello. Entonces, Berea es una población a unos 70 kilómetros de Tesalónica y Pablo y Silas llegan a Berea y lo primero que hacen, no nos sorprende, es predicar el Evangelio nuevamente en una sinagoga. Vuelven a entrar en una sinagoga, predican de nuevo en una sinagoga de los judíos, en Berea, en esta ocasión. Versículo 10, segunda parte, nos lo dice. Y ellos, habiendo llegado a Berea, se entiende, entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces, ahí están y predican el Evangelio, predican a Cristo en la sinagoga y los bereanos recibieron la palabra de Dios con interés y con diligencia. Esto nos lo dice el versículo 11. Y estos, refiriéndose a los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron la palabra de Dios los bereanos con mucho interés y como consecuencia de haber recibido la palabra de Dios, pues muchos creyeron. Lo vemos en el versículo 12. Se nos dice que los bereanos escucharon la palabra de Dios, analizaron si esto era cierto, lo que se les estaba diciendo acerca del Cristo, ¿verdad? Y muchos creyeron, versículo 12 dice aquí, así que creyeron muchos de ellos. Creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero, una vez más, volvió la persecución y dice la palabra que algunos judíos de Tesalónica se enteraron de todo esto y fueron a Berea para alborotar a la gente. Fijaos qué maldad, ¿no? Se enteraron que a 70 kilómetros se estaba predicando el Evangelio y que la gente se estaba convirtiendo a Cristo y estos hombres malvados agarran y van hasta Berea, 70 kilómetros, para alborotar a la gente y causarle problemas de nuevo a Pablo y a Silas y a los demás cristianos. Versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Y por último, Pablo escapa de la amenaza y es llevado a Atenas. La siguiente vez, si Dios lo permite, veremos a Pablo ya en Atenas y esto lo dice el versículo 14 y 15. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar, para que ya agarrara mar y se fuera, ¿no? Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado, versículo 15, de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahí vemos a Pablo yendo a Atenas. Bien, como tenemos por costumbre, no es suficiente con explicar lo que ocurre aquí. Ahora tenemos que aplicar eso a nuestra vida. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué podemos sacar para nuestra vida hoy de esta escena, no? Y una de las primeras cosas que es bastante básica, pero importante, y la voy a decir muy rápido, no me voy a detener en esto, es que a pesar de la oposición hay que seguir predicando. A pesar de la oposición, no hay que perder el ánimo
y hay que seguir testificando a Cristo. No importa que los resultados sean buenos o malos, ¿cómo fueron los resultados en Tesalónica? Pues más o menos buenos, porque algunos creyeron, pero hubo gran oposición en Tesalónica. De verdad, sufrieron mucho los misioneros Pablo, Silas, les recibieron muy mal, les persiguieron. Pero ellos, ¿qué hacen? Salen de Tesalónica y llegan a Berea, ¿y qué dicen? Se desaniman y dicen, bueno, en Tesalónica nos dieron varios palos, casi que nos arrestan. ¿Qué haremos? ¿Callaremos? ¿Nos vamos a desanimar? No. ¿Qué hicieron? Encontraron otra sinagoga y fueron allí y predicaron una vez más, a pesar de los aparentes fracasos que habían tenido, que no fue un fracaso realmente, porque algunos creyeron, pero no hay que desanimarse, hermanos. Con esto aprendemos que el evangelismo requiere perseverancia. El evangelismo requiere perseverancia. Hay que perseverar, hay que luchar, hay que ser constantes. Eso es lo que debemos hacer. Ahora quiero entrar en los bereanos, estas personas que escucharon la predicación en Berea. Y lo primero que quiero decir acerca de ellos, y este es mi segundo punto en la predicación, es que qué importante es ser noble ante la palabra de Dios. Qué importante es ser noble ante la palabra de Dios. Versículo 11 nos dice, y estos, refiriéndose a los de Berea, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. La Biblia nos dice que las personas de Berea eran más nobles que las personas que estaban en Tesalónica. Y la pregunta es, ¿qué significa ser noble? ¿No? ¿Qué significa ser noble en este contexto específico ante la palabra de Dios? ¿Qué es ser noble? Y la pregunta es si somos nosotros nobles delante de la palabra de Dios. Pues bien, ser noble aquí significa tener una mente abierta y dispuesta. Tener una mente abierta y dispuesta. Esto significa ser un oidor noble ante la palabra de Dios. Tener una mente abierta y dispuesta a escuchar. Lo cual significa estar dispuesto a escuchar para que nos escuchen a nosotros. Íbamos diciendo que ser noble significa tener una mente abierta y dispuesta a escuchar o a aprender la palabra de Dios. En otras palabras, la cuestión es si tú tienes este tipo de mente
abierta y dispuesta a escuchar la palabra de Dios. O dicho de otra manera, ¿eres tú una persona enseñable por la palabra de Dios? ¿Eres alguien que tiene un corazón abierto? ¿Estás dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decirte? ¿O tienes una mente cerrada y no estás dispuesto a cambiar de opinión? ¿No? La gente es así. Hay gente cerrada de mente. Hay gente con ideas fijas. Y no solamente estoy hablando de no creyentes, también estoy hablando de nosotros mismos, ¿verdad? Cuando salimos a evangelizar y le hablamos a la gente y le hablamos de Cristo, nos dicen, no me sigas hablando porque yo creo lo que creo y no quiero saber nada más. Y ya está, se acabó. Eso significa tener una mente cerrada. La gente no quiere escuchar. La gente es dura. La gente dice, yo tengo la verdad y a mí no me contéis historias. No me vas a convencer. No me vas a convencer, nos dicen. Qué triste, ¿no? No me vas a convencer, con una soberbia. Tienen razón, no le vamos a convencer, pero Dios les puede convencer. No, pero eso es lo contrario de ser noble. Entonces, lo que Dios quiere es que tengamos una mente noble, una mente abierta a aprender, que no seamos cerrados. Lo contrario de noble, como decía, es ser cerrado, ¿no? En español se usa la palabra obcecado. Obcecado. Significa que no quieres saber nada. Una persona obcecada es una persona fuertemente obstinada en una idea hasta el punto de no poder pensar con claridad o considerar otras perspectivas. Es una persona testaruda y cerrada a opiniones diferentes a la suya. Es alguien que cree algo y de ahí no se mueve ni está dispuesta a moverse. Esto es un problema, lógicamente, esto no glorifica a Dios, es un acto de soberbia en lugar de ser humilde, ¿no? Eso significa ser sabio en su propia opinión, ser sabio en su propia opinión y no estar abierto a ninguna alternativa. Y esto, como digo, es visible en muchos no creyentes. Están en su esquema y de ahí no los saques y punto, ¿no? Pero también debemos darnos cuenta que nosotros, como cristianos, también podemos ser así. Me pregunto yo si nosotros, como cristianos evangélicos, podemos ser así. Y no os sorprendáis con respecto a la palabra de Dios. Hay evangélicos que se resisten a cambiar de opinión con respecto a la palabra de Dios. Pues sí. Y en cierto modo, hermanos, es natural que tendamos a ser así. Porque todos hemos sido enseñados de alguna manera, ¿verdad? Siendo cristianos. Cada uno de nosotros ha recibido doctrina en la primera iglesia donde fue educado con unas doctrinas y a veces experimentamos que hay hermanos que vienen con diferentes trasfondos
diferentes conceptos, quizá no en lo primordial, por supuesto, ¿no? Pero hay algunos temas que los hermanos tienen dificultad para aceptar lo que enseñamos en esta iglesia. Pero yo lo que quiero decir es que es bueno, y la palabra de Dios nos enseña que debemos tener una mente dispuesta a aprender, ¿verdad? Hemos de ser humildes, hemos de pensar, bueno, tengo que analizar lo que me están diciendo para ver si viene de Dios. Todos hemos de estar dispuestos a estar equivocados. Y los pastores también, ¿no? Los pastores también. Si nosotros los pastores estamos diciéndole a la iglesia que tiene que ser humilde para estar abiertas, no a nuevas doctrinas. La doctrina ya fue dada, ¿no? No estoy hablando de ideas innovadoras. Simplemente estoy hablando de enseñanzas históricas que las iglesias han enseñado, pero que a veces no las terminamos de aceptar. Nos cuesta. Y los pastores también hemos de estar abiertos a ello. Si un hermano piensa de una manera diferente, pues los pastores tenemos que escucharle, y si tiene buenos argumentos bíblicos, ¿verdad? Buena argumentación bíblica, pues todos tenemos que ser humildes para cambiar nuestra opinión. Yo sé que en esta iglesia no todo lo que hacemos y enseñamos se hace igual en otras iglesias. Y es natural que haya hermanos que tengan cosas en su mente que no le terminen de encajar, pero yo lo que quiero decir en estos casos es que hablen con los pastores, que no os lo guardéis. Si tenéis puntos doctrinales donde hay dudas o donde no lo veis claro, como lo enseñamos aquí, decírnoslo, hablad con nosotros, ¿no? Y nosotros trataremos de explicar el por qué creemos lo que creemos, y que Dios nos ayude a decidir si lo que estamos explicando con la Biblia es según la palabra de Dios o no. Entonces todos tenemos que estar abiertos a cambiar nuestros esquemas, incluso siendo cristianos. Los de Tesalónica no eran tan nobles como los bereanos, porque los de Tesalónica no estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y sabéis qué, lo repito, nosotros como cristianos, incluso nosotros, podemos no estar dispuestos a escuchar ciertas doctrinas, ¿no? ¿Creéis que es así? Cerramos nuestro corazón y no, esto como me lo han enseñado así, esto no puede ser, y no me hable, no. Y tú das argumento bíblico y la persona, no. Con un corazón cerrado, en lugar de al menos escuchar y tratar de entender esa doctrina concreta, ¿no? Ser noble significa también no tener prejuicios. No deberíamos tener prejuicios cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Imaginaos los de Berea, ¿no? Podrían tener prejuicios con Pablo y con Silas. Llegan a la sinagoga, se ponen a predicar a Cristo, y ¿qué prejuicios podrían tener los de Berea? Dirían, estos están hablando algo diferente, no los vamos a escuchar. Como es algo distinto, estos deben ser, estos son peligrosos. Eso significa tener prejuicios, o sea, prejuzgar a alguien sin escucharle, ¿no? Pero los hermanos bereanos no tuvieron prejuicios. Dijeron, vale, nos traen este mensaje, pues lo vamos a analizar.
Y si resulta que no nos encaja con las Escrituras, lo vamos a desechar. Pero si de verdad tienen razón, más nos vale hacerles caso, ¿no? No hay que tener prejuicios, sino hay que saber escuchar. Y lo dicho, esto significa ser humilde, porque estás dispuesto a decir, bueno, yo tengo mi opinión, tengo mi enseñanza, pero tengo un corazón abierto a que Dios me enseñe, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser moldeados por la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a ser moldeados por la palabra de Dios? Lo que estamos diciendo aquí no es que estemos dispuestos a creernos cualquier cosa. De hecho, lo vamos a ver, los bereanos no iban a creer cualquier cosa. Ellos iban a estudiar lo que escuchaban para ver si esto era verdad. Mi tercer punto es la importancia de recibir la palabra con solicitud. La importancia de recibir la palabra con solicitud. Esto lo vemos aquí en el 11 también. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron la palabra con toda solicitud. Así recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué significa recibir la palabra de Dios con solicitud? Hay una palabra en español que significa ser solícito. En español, la palabra solicitud tiene al menos dos significados, ¿no? Una es un documento con el que solicitas algo. Yo he hecho una solicitud, pero no es esa palabra de la que estamos hablando aquí, ¿vale? Hay otra. Solicitud significa otra cosa también, ser solícito. ¿Qué significa recibir la palabra de Dios con solicitud? Aquí, ser solícito significa estar interesado, tener interés, tener un interés verdadero en la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios con solicitud significa recibirla con interés, con entusiasmo. Esto me interesa, esto es importante. Lo quiero escuchar, lo quiero analizar. A veces lo vemos esto en la calle también, ¿sabéis? Le hablamos a gente y hay uno que quiere escuchar y otro dice, venga, vámonos, vámonos. ¿Y sabéis qué dice el otro a veces? Déjame, que quiero escuchar, quiero que me expliquen esto. Eso significa tener solicitud, tener interés espiritual. Es lo contrario de ser indiferente. Uno de los grandes problemas de nuestro mundo actual es la indiferencia. A la gente le da igual las cosas de Dios. Pero nosotros tenemos que ser solícitos, tenemos en escuchar a Dios. Tenemos que tener un interés real. Tenemos que tener entusiasmo y hambre por las verdades de Dios. La otra vez estábamos aquí enfrente, hermanos, evangelizando, y hay una persona que juega a las tapitas, que esconde una ficha y hace así, se pone, eso se llama en español un trilero, ¿no? Y a la gente le saca dinero pues con ese juego. Y estábamos predicando nosotros y yo veía como 10 personas alrededor, súper interesadas,
súper interesadas. Y nosotros enfrente, predicando la palabra de Dios. Y a la gente le daba igual. Es más importante un trilero. Es más importante una ficha, a ver si está o no está, y a ver si gano 10 euros o pierdo. Pero ¿en qué mundo vivimos, hermanos? ¿Qué es lo que te causa interés a ti? Vivimos en un mundo perdido que se interesa por cosas vanas e ignora la palabra de Dios. Un día Dios traerá juicio sobre este mundo. Entonces, ¿tú tienes interés? ¿Te interesa la palabra de Dios? No hay sabiduría más grande que conocer lo que Dios tiene que decirnos. No hay sabiduría más valiosa. Entonces, seamos como los bereanos. Recibieron la palabra con interés, con ganas, con entusiasmo. Así es como deberíamos venir a la iglesia, ¿no? Con ganas de escuchar, con interés de saber la importancia de recibir la palabra con solicitud. Mi siguiente punto es la importancia de estudiar las Escrituras para verificar la verdad. La importancia de estudiar las Escrituras para verificar si lo que nos dicen es cierto o no. Esto es lo que hicieron los bereanos, ¿no? Versículo 11 dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con todo interés, les entusiasmaba saber la verdad de Dios. Tenían interés, no eran indiferentes, pero hacían una cosa, y es que escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Veis? Eran personas estudiosas, eran analíticos, no se tragaban cualquier cosa, pasaban lo que escuchaban, lo pasaban por el filtro de las Escrituras. Esto es muy importante. Debemos tener una mente abierta, sí, para escuchar a Dios sin prejuicios, estar dispuestos a creer, pero no a creer por las buenas. Me lo dicen, me lo creo. No. Debemos tener una mente abierta, debemos ser humildes, debemos estar dispuestos a ver lo que Dios nos tiene que decir, debemos estar dispuestos a hacer ajustes a nuestra doctrina, también si es que alguien nos explica algo que es según la Biblia, ¿verdad? Debemos estar dispuestos a aprender, pero también, muy importante, y este es el punto que estamos viendo aquí, debemos examinar la Biblia. Debemos examinar la Biblia y tener discernimiento. Esta es la palabra clave, ¿no? Hemos de saber discernir. Necesitamos discernimiento bíblico. Eso es vital. Y hay gente que no tiene discernimiento bíblico. Incluso hay buenos hermanos dentro de la iglesia, y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando
de las iglesias en general, con buena voluntad, pero que les falta discernimiento bíblico. No estoy hablando de mala manera, es una realidad. Es necesario discernir. Entonces, ¿qué significa discernir? Significa tener la capacidad de distinguir la verdad de la mentira. La capacidad para distinguir la verdad de la mentira, entendiendo y estudiando la palabra de Dios. Qué importante es que toda la Iglesia tenga un fuerte discernimiento bíblico. Esto lo necesitamos, es algo básico. Y para eso tenemos estas reuniones, ¿no? Para ganar ese discernimiento bíblico. Algunas implicaciones prácticas de lo que estamos diciendo aquí. Y con esto ya vamos casi acabando. Primera pregunta, ¿examinas en detalle lo que te dice un predicador? Eso sería lo primero que tenemos que hacer. ¿Examinas en detalle lo que te dice un predicador? Incluyendo los predicadores del Arenal, ¿eh? Aquí no se salva nadie. Por favor, analiza a los predicadores del Arenal. Los predicadores del Arenal se pueden equivocar y nos equivocamos. Entonces, aquí hay que tener un equilibrio. No es que haya que desconfiar de tus pastores, pero al mismo tiempo, date cuenta que la única norma que tenemos que seguir no es a los hombres, es la enseñanza de la Biblia. Y tú tienes que tener la capacidad para distinguir lo que es bíblico de lo que no. ¿No? Entonces, ¿por qué esta iglesia cree lo que cree? ¿Por qué esta iglesia practica lo que practica? ¿Por qué esta iglesia hace las cosas de una manera y no de otra? Porque los líderes, y no solo nosotros, históricamente, nuestra iglesia ha creído unas cosas y las seguimos manteniendo porque creemos que son fieles a la palabra de Dios. Y tú tienes que examinar si lo que la iglesia enseña es según la Biblia o no. ¿Crees a todos los predicadores cristianos? ¿Les crees a todos? Hay que tener cuidado. A veces nos compartimos un vídeo por internet y todo el mundo, gloria a Dios, aleluya. Pero primero hay que escucharlo y después hay que analizarlo y después diremos, gloria a Dios, aleluya, si es que lo que dice es verdad. Porque hay mucha falsa doctrina. Y lo peor de todo, hermanos, es que la falsa doctrina no viene con un paquete y una luz de neón diciendo, soy falsa doctrina, soy falsa doctrina. No, la falsa doctrina es muy sutil, viene mezclada con verdad y por eso hace falta discernimiento bíblico. Otra pregunta, ¿eres fácil de llevar por cualquier viento de doctrina? ¿Es fácil llevarte por cualquier viento de doctrina? Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. No debemos ser niños fluctuantes que cambian de opinión según le digan.
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces debemos tener discernimiento bíblico. En definitiva, hermanos, lo que estamos diciendo es que, según vemos aquí, por definición, el creyente es un estudioso. Lo siento, es lo que hay. Sé que no es muy emocionante, que a veces lo de estudiar no es para mí, pero si te has convertido, tienes que estudiar. Es lo que hay. Hay que esforzarse. No, a mí eso de leer... No, hermano, esa no es la actitud. La actitud es que todos debemos ser como los de Berea. Tenemos que ponernos las pilas y estudiar y analizar lo que nos dicen. Y a veces eso no ocurre, hermanos. Es probable que no seamos dados a estudiar las Escrituras. ¿Eres tú alguien que examina la Biblia? ¿Tú la lees y la estudias y la examinas y tratas de entender lo que es verdad y lo que no? Porque si no lo hacemos, no estamos glorificando a Dios. La Biblia nos dice que Dios quiere creyentes que estudian las Escrituras y las escudriñan. Las leen, las estudian, las repasan, las comparan y piensan. Esto es importante, hermanos. Debemos estudiar las Escrituras para tener criterio bíblico. Vamos a acabar. Ser noble, solícito y estudioso nos lleva a tener una fe fuerte. Es la única manera. Es la única forma. Queremos tener una fe sólida, ¿no? Bien anclada, bien respaldada, bien argumentada. Creemos lo que creemos porque tenemos buenas razones para creerlo, porque lo hemos entendido y lo hemos verificado en la Biblia. Eso es lo que debemos anhelar. ¿Dónde vemos esto aquí? Bueno, pues sabéis que como fruto de estar abiertos de mente, como frutos de tener entusiasmo por las Escrituras y como fruto de haber escuchado con interés, ¿sabéis qué resultado hubo? Fe. Hubo fe. Aquí nos lo dice. Versículo 11 dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 12 dice, porque en el 12 hay un conector, ¿no? Dice, así que creyeron muchos de ellos. Así que creyeron muchos de ellos. ¿Cómo se produce la fe? Siendo noble. Si tienes una mente dispuesta a escuchar a Dios, la fe se va a producir. ¿Cómo desarrollamos fe? Siendo solícito, teniendo interés, entusiasmo, pero muy importante, ¿cómo podemos tener una fe fuerte? Estudiando la palabra de Dios para distinguir
la verdad del error. Conclusiones. Debes tener una mente abierta y dispuesta a aprender la palabra de Dios. Recibe las verdades de Dios con interés, con entusiasmo y con hambre. Examina la Biblia para distinguir lo verdadero de lo falso. Examina la Biblia para entender por qué hacemos lo que hacemos. Y si no hay soporte bíblico para lo que hacemos, pues dínoslo. Todos hemos de estar dispuestos a aprender. Y solo haciendo estas cosas, no hay atajos, ¿no? Solo haciendo estas cosas tendrás una fe fuerte. Solo de esta manera podremos ser cristianos maduros, ¿no? Todo esto se trata de tener madurez cristiana, ¿verdad? Buscamos una fe robusta para tener vidas robustas, para ser cristianos santificados, que tengan discernimiento, que tengan sabiduría espiritual, que nuestras vidas sean moldeadas a la imagen del Señor Jesucristo. Por lo tanto, necesitamos todas estas cosas. Que el Señor nos ayude. ¿Vamos a ser como los bereanos? Amén. El Señor nos dé humildad y nos guíe a todos. Amén.